Una moderna ciudad de Israel es un infierno en la tierra. La peor pesadilla de Netanyahu se convierte en realidad en una de sus ciudades estratégicas con salida al Mar Rojo. La población se encuentra desesperada y hoy es uno de los lugares más peligrosos para vivir. No hay paz para el gobierno sionista y sus ciudadanos empiezan a sentir por primera vez que esa tierra nunca les perteneció. El ataque en legítima defensa por parte de Hamás hizo estallar por los aires la impunidad que tenían los colonos invasores apoyados por el gobierno sionista. Pero ahora también sufren los ataques desde Yemen y empiezan a trascender el verdadero problema económico que sufre Israel. El colapso de esta ciudad muestra el alto precio que tendrá que pagar Tel Aviv por sus abusos contra Palestina. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En los últimos días se dio a conocer el desastre económico y demográfico que está sufriendo la importante ciudad ocupada de Eilat por el conflicto contra Hamás y el asedio de las fuerzas yemeníes. El alcalde, Eli Lankri, reconoció que la situación es desesperante. Los colonos cercanos al perímetro de Gaza fueron trasladados a dicha ciudad por ser considerada un lugar seguro, pero los misiles llegan de todas formas. Los asentamientos de los alrededores quedaron vacíos. Aunque la población casi se duplicó en Eilat, la tasa de desempleo llegó al 80%. Los negocios están cerrados y el turismo está completamente paralizado. Lankri dio una entrevista al Canal 12 de Israel, donde manifestó que más del 70% de las empresas se vieron afectadas por la parálisis económica que significa el conflicto y la peligrosidad de los ataques. Según el político, se reconoce al menos 3 frentes de ataques que provienen de Gaza, Irak y Yemen. Un asedio que hace la vida imposible para una de las ciudades más importantes para Israel por tener salida al Mar Rojo. Según el funcionario, las Fuerzas Armadas yemeníes han intensificado sus ataques y la amenaza ya no solo es de seguridad, sino también económica. La situación es un punto límite y no se duda en llamarla un colapso liso y llano. A esto se suman las operaciones yemeníes contra los barcos israelíes y de sus socios comerciales y con destino a los puertos de Israel. Eilat es uno de los puertos alternativos más importantes para Netanyahu, pues le permite evitar el canal de Suez. Recordemos que el Mar Rojo tiene una bifurcación en la región cercana al mar Mediterráneo. Una de ellas atraviesa el canal de Suez y la otra llega al territorio palestino usurpado por Israel, una zona limítrofe con Egipto y Jordania muy cerca de Arabia Saudita. Naturalmente, esta parte es más vulnerable a los ataques desde los países aliados de Palestina. Los grupos de resistencia iraquí y los grupos yemeníes son los principales problemas que hoy tiene esa ciudad. Las maniobras de los huitíes contra los barcos con destino a puertos israelíes han devastado el comercio marítimo de Israel. Actualmente, aquellas navieras que no han suspendido sus acuerdos con Tel Aviv están pagando un costo mucho mayor por una ruta alternativa. En este contexto, el colapso de la ciudad de Eilat es más que razonable, y por esta razón, Netanyahu lo mantiene oculto, incluso a su propia población. La derrota de Israel en su guerra contra Hamás es mucho más profunda y ruinosa de lo que se pensaba al principio. Autoridades dentro del propio Israel empiezan a admitirlo. Recientemente, el ex jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Dan Halutz, expresó públicamente que Netanyahu ya perdió el conflicto con Hamás. Además agregó que no solo perdió el conflicto en términos bélicos, sino que la única victoria que hoy puede alcanzar Israel es que se logre derrocar a Netanyahu antes de que termine por destruir la poca legitimidad internacional que le queda. Actualmente Israel violó más de 60 resoluciones de la ONU.
Para tener en cuenta la dimensión de esta violación del régimen sionista, vale la pena recordar que Irak violó 2 resoluciones y bastó para que Estados Unidos y la OTAN lo invadieran en complicidad con la ONU. Luego de los actos ilegales de Estados Unidos en Oriente Medio y África, con anuencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la situación del organismo internacional se encuentra muy deteriorada y desacreditada. El conflicto en Ucrania también terminó por convencer a una parte importante del mundo en desarrollo que tanto en la ONU como en organismos internacionales afines existe un doble estándar en el que Occidente es privilegiado y no se puede confiar. Si el conflicto en Palestina se extiende por más tiempo con Netanyahu cometiendo abusos de guerra todos los días, la ONU corre peligro de no sobrevivir a este conflicto, al menos no tal y como se la conoce actualmente. Precisamente, lo que está aconteciendo en ciudades como Eilat tal vez sea un síntoma de que Estados Unidos y su base militar Israel ya no tienen el poder de marcar el pulso de la región. Un grupo de rebeldes palestinos y un grupo de huitíes los están poniendo de rodillas. Esto tendrá un impacto muy grande en el futuro cercano. Tal vez esta sea la razón por la cual Washington no puede aprobar el alto al fuego que los demás integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU les viene exigiendo. La mano estadounidense es la única que se levanta para frenar la intervención de la ONU en Palestina y poner en su lugar a Netanyahu. Hamás humilló a Israel y ahora le está dando una batalla que su ejército no esperaba. Las bajas en el ejército sionista son ahora secreto de Estado, pero los heridos son más difíciles de ocultar, y según cifras conservadoras ya se habla de más de 20.000 heridos entre las filas de Netanyahu, un número estremecedor. De ser relativamente correctas estas estimaciones que manejan algunos medios árabes como Al-Mayadem, entonces estaríamos hablando probablemente de más de 3.000 fallecidos entre las filas de uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Estimación que contrasta notablemente con las bajas admitidas oficialmente por las fuerzas sionistas. En los últimos reportes brindados por el ejército israelí, se admite el fallecimiento de poco más de 400 militares. Número poco creíble según los propios familiares de las víctimas. En este contexto, el desastre para el gobierno de Netanyahu tiene varias caras. No solo es un desastre militar en su invasión terrestre y los actos de guerra contra población civil con bombardeos indiscriminados, sino porque sus ciudades empiezan a ser inhabitables y están en un franco proceso de colapso económico y demográfico. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.